El tiempo de coronavirus ha sido para muchos de nosotros, fuera de las bromas y de los memes que hemos compartido sobre qué difícil que es estar, digamos, en distanciamiento social, encerrados en la casa, con pocas oportunidades de salir, haciendo teletrabajo, teniendo las reuniones a través de internet, ¿no? Y todo esto es difícil, pero también se está convirtiendo para muchos en un momento de toma de conciencia de lo que es importante y de lo que no es importante. Como decía el Papa Francisco, ¿no? Este es un momento de juicio para nosotros, en que tenemos que juzgar qué vale y qué no vale, y comprender que podemos revalorizar cosas que dábamos por descontadas, desde la cercanía familiar, la cercanía a los seres queridos, hasta la grandeza de los sacramentos que ahora no podemos recibir, ¿no? Pero lamentablemente para muchos está siendo una terrible ocasión para caer en la pornografía. Y es terrible que actores miserables, como las principales páginas de pornografía pagada que hay en internet, hayan decidido abrir estas páginas de forma gratuita para las personas que están en cuarentena en España, en Alemania y en Italia. ¿Y cuál es la intención? Es que la gente, entre comillas, disfrute, entre comillas, de la pornografía. Y obviamente generen una adicción que cuando se acabe la pandemia ya no van a poderse sacudir de encima. Y en consecuencia, estas páginas pornográficas no están ofreciendo algo que es una especie de bien o de bondad, ¿no? Sino que están ofreciendo algo que es una droga. Y es tal cual una droga. El tema de la oposición a la pornografía, hermanos, ha dejado de ser un tema religioso. Ya no es un tema de que, bueno, es lujuria, va en contra de uno de los mandamientos de la ley de Dios. No, es un tema humano. Es un tema humano. Porque la destrucción que está produciendo la pornografía, especialmente en este tiempo de encierro, o sea que lo que hace es incrementar el tiempo de abuso de la pornografía, porque muchas personas que son adictas a la pornografía, algunas de las cuales conozco, me han confiado de este problema y trato de ayudarlos lo mejor posible. Esta pornografía tiene que ser consumida en el marco de una vida relativamente normal, ¿no? Un tiempo que hay que dedicar al resto de la familia, un tiempo que hay que dedicar al trabajo, pero cuando estas mismas personas están encerradas todo el día frente a su computadora, entonces la tentación es más grande, el consumo es más grande y el daño psicológico es más grande. Y esto lo digo porque hace pocos días la revista Time publicó un artículo que se llama La pornografía y la amenaza contra la virilidad, ¿no? Y básicamente era es un artículo que cuenta los aspectos, digamos, biológicos de lo que produce la pornografía, ¿no? Que es el colapso de la virilidad y el hecho de que muchos hombres de entre 25 y 35 años, entre 25 y 40 años, sean personas que están sufriendo disfunción eréctil única y exclusivamente por la pornografía. Y el artículo de la revista Time, un artículo largo,
comienza con el testimonio de una persona que está ahora tratándose contra la pornografía, recurriendo a este método de los 12 pasos similar al de Alcohólicos Anónimos, y con una atención. Él es una persona que ha querido dar su nombre, es un bombero de la ciudad de Portland, en Oregon, tiene 26 años y se llama Noah Church, y él le contó a la periodista de Time que hizo este artículo que cuando tenía 9 años encontró fotografías de personas desnudas en internet, ¿no? Y poco a poco comenzó a aprender cómo bajar estas fotografías, y poco después aprendió a descargar videos explícitos. Noah Church cuenta que después, cuando ya tenía 15 años, llegó la pornografía por streaming, es decir, la que se puede ver en vivo, ¿no? Y comenzó a verlas. Y en muchas ocasiones decía varias veces al día, y obviamente estimulándose sexualmente. Pero él mismo cuenta a la revista Time que después de un tiempo esos videos ya no lo entusiasmaban, entonces comenzó a moverse a distintas cosas, cada vez en el fondo más perversas, ¿no? Incluyendo sexo forzado, es decir, auténticos, no la semejanza de una violación, sino que los principales sitios pornográficos son constantemente denunciados porque permiten que gente suba videos que incluye la violación de niños, de bebés, de un bebé de 14 meses, y que uno podría decir, bueno, esto lo ven personas depravadas, pero en muchas ocasiones no son personas depravadas, son estas personas, digo, sí lo son, pero no como nos los imaginaríamos, no un violador de menores necesariamente, que después puede terminar convirtiéndose en un violador de menores, ¿no? Pero lo que sí vemos son estas personas como Noah Church, de 26 años, un bombero de Portland, que simplemente no pudo irse desplazando, que no pudo quedarse en una forma de pornografía, sino que se fue desplazando a formas que simplemente con el objetivo de sentirse estimulado. Y muchas de estos videos que comenzó a ver eran espantosos. No lo estimulaban, pero en la necesidad de verse estimulado fue progresando. Y luego, cuando trató de tener su primera relación sexual, simplemente no pasó nada. Y esto comenzó a repetirse. Y él no asociaba por qué esto sucedía con su consumo de pornografía. Hasta que llegó a una situación completamente inatendible, y es cuando comenzó a buscar ayuda, ¿no? Y cuando fue donde un médico, el médico le dijo, mira, ¿tú consumes pornografía? Sí, le dijo. Bueno, entonces tú sufres de una enfermedad que se llama PIED, P-I-E-D, y que viene de las siguientes palabras en inglés: Porn Induced Erectile Dysfunction, o sea, disfunción eréctil inducida por la pornografía. Eso es lo que significa. Entonces, el artículo, como digo, es un artículo extenso, no uno de esos artículos que explica muchas cosas, pero probablemente la parte más interesante es que entrevistan a Gabe Deem, ¿no? Gabe Deem, D-E-M, que es una de las personas que ha fundado una organización para combatir el consumo de pornografía que se llama Reboot Nation, ¿no? Es un recurso que por ahora solamente está en inglés, pero él vive en Texas y es probablemente uno de los más interesantes que ha sido entrevistado, porque él cuenta cómo él decía, mira, cuando yo era adolescente, la pornografía era algo tan común como las tareas de colegio o como el acné, ¿no? Era normal y estaba por todos lados.
y en consecuencia él llegó un momento que la manera como estaba afectando la pornografía era simplemente de tal efecto en mí, o sea, que incluía vergüenza, rechazo del propio cuerpo, sentimiento de culpa, y, y según algunas investigaciones recientes que son mencionadas por el artículo de la revista Time, sucede también que ya el tema no solamente es un tema psicológico y emocional, es un tema neurológico. O sea, hay varios neurólogos que señalan que el tipo de reducción cerebral que se produce por el consumo adictivo de drogas fuertes tiene prácticamente el mismo efecto en el caso de la pornografía. O sea que nosotros estamos viendo una destrucción de células cerebrales por el tema de la pornografía. Entonces, no solamente se vuelve, por eso explico, hermanos, un problema moral, es un problema serio psicológico. Y esto es algo que nosotros no podemos permitir que esté pasando en estos días, ¿no? Si tú, hermano o hermana, has comenzado a caer en la visión de la pornografía, busca ayuda y busca medios para evitar esto. Las personas como Dean, por ejemplo, dicen, mira, lleva tu computadora a un lugar visible de la casa donde no hagas nada de lo que te puedas avergonzar. O instala un software que sea suficientemente fuerte, como uno que existe en Estados Unidos que se llama Covenant Eyes, o sea, ojos comprometidos, ¿no? Y luego asegurarte que otras personas que podrían estar consumiendo drogas, mamás, papás de muchachos adolescentes, de muchachas adolescentes, asegurarse qué es lo que están viendo, porque podría sonar a que están trabajando y podrían no estar trabajando. Y una de las cosas que recomienda Gabe Dean, es la siguiente: por favor, personas que eran absolutamente normales y buenas consumíamos pornografía masivamente. Entonces, por favor, papás, no se les ocurra pensar, eso mi hijo jamás lo haría, eso mi hija jamás lo haría. Porque muchas veces se han encontrado con páginas que aparecen contra su voluntad. Es posible que ellos no tuvieran la intención de comenzar a ver pornografía, ¿no? Pero existen muchas formas en las que una persona termina aterrizando un hipervínculo, un link compartido, un mensaje de texto, y en consecuencia estén atentos para que eso no esté pasando. No en vano, cada vez más se está describiendo la pornografía como la nueva droga, ¿no? Porque ha sobrepasado el ámbito de la moral, exclusivamente de la moral, y se ha convertido en un problema psicológico, en un problema neurológico, en un problema prácticamente físico que está destruyendo a las personas. San Juan Pablo II decía que al final todo problema moral era un problema humano, o sea que acá no estoy haciendo una distinción como si lo moral no fuera importante solamente para elementos o personas religiosas, no. Pero es importante que comprendamos la profunda característica que tiene para convertirse en algo que está destruyendo vidas y que puede destruir tu vida y la de muchas personas queridas. Que tengas un buen día.